Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a hacer nuestro cuarto video, ya va pasando mucho el tiempo. Espero que ustedes estén bien en sus casas junto con sus familias y que estén estudiando mucho. Hoy vamos a tomar un tema muy importante, vamos a hablar de un tema muy importante que fue realmente digamos, el pie, lo que lanzó al estudio de la psiquiatría, a la evolución de la psiquiatría como ciencia, y es todo lo relacionado con la psicosis. Al principio, obviamente, cuando se originó esta ciencia, llamaba la atención este tipo de alteraciones que son muy groseras, que producen cambios conductuales muy llamativos, cada vez menos frecuentes, porque gracias, afortunadamente, a la evolución de los psicofármacos, esos síntomas se pueden tratar, digamos, con más prontitud, y el efecto es aún cada vez mejor. Entonces, lo que hace que no veamos hoy en día en sí los pacientes psicóticos que se veían en el origen de la psiquiatría como ciencia. Ustedes se acuerdan que hemos hablado de que las funciones mentales estructuran a la persona, es decir, le permiten a la persona tener un contacto con la realidad. Las funciones mentales no son situaciones aisladas, sino que todas se van organizando a través de la atención, la sensopercepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio, el insight, el afecto, la inteligencia. Permiten que esa persona tenga una concepción de sí misma y de su entorno, pero que esa concepción de sí misma y de su entorno sea concordante con la realidad. Es decir, que lo que la persona está viendo y está sintiendo sea relacionado con lo que está pasando en el afuera y en el adentro. Eso es lo que a nosotros nos permite en psiquiatría decir que algo es normal. La persona, obviamente, puede tener afectos, puede sentirse triste, puede sentirse desmotivada, pero no se va a sentir feliz porque alguien murió. ¿Ves? No va a sentir que está siendo, por ejemplo, una persona que no es. ¿Ves? La realidad, la lógica, la coherencia es lo que nos permite a nosotros definir lo que sería normal. En la psicosis, ¿qué característica tiene en sí la psicosis? Ustedes van a escuchar mucho esa palabra. La psicosis es un conjunto de enfermedades, no es en sí una enfermedad, es decir, es un síndrome que se caracteriza porque no existe una cohesión, es decir, no existe una unión, una sincronía, un dinamismo entre esas funciones mentales, y entonces la persona pierde completamente la conexión con la realidad. Es decir, en la psicosis la característica fundamental es que no existe una realidad conectada, ¿no?, entre el individuo y lo que pasa con su entorno y lo que está pasando con su propio organismo, con su propio ser. Entonces, la psicosis se caracteriza por ser un síndrome donde la persona está disociada de la realidad. Es decir, presenta alteraciones ya sea de tipo sensoperceptivas o alteraciones del tipo del pensamiento, que producen juicios ilógicos, juicios irreales, obviamente raciocinios inestables, conclusiones falsas, conclusiones no verdaderas e ilógicas, no coherentes con la realidad, que adicionalmente afectan el estado anímico de las personas, la forma en cómo la persona se va a desarrollar con los otros, se va a conectar con las otras personas, y que produce una disrupción total del individuo con la realidad. Entonces va a afectar tanto el entorno del individuo, es decir, la relación como yo, como individuo con psicosis, me relaciono con el afuera y me relaciono conmigo mismo. No tengo ese desbalance con la realidad. ¿Qué características tiene la psicosis como síndrome en sí? Entonces, la principal es la desconexión de la realidad. El individuo no va a estar basado en la realidad. Que hay alteraciones del tipo sensoperceptivo no quiere decir que es obligatorio, porque ahora vamos a ir viendo, por ejemplo, la esquizofrenia, que no es una obligación tener una alucinación, pero son características. Un paciente que tiene alteraciones sensoperceptivas obviamente tiene una psicosis, tiene un síntoma de una psicosis, porque no es normal tener una alteración sensoperceptiva. Ahora, independiente del origen, puede ser primaria, como una enfermedad psiquiátrica, o puede ser una alteración metabólica, como ya lo hemos visto en el delirium, o puede ser generado por alguna enfermedad, o puede ser generado por alguna sustancia.
Que tenga alteraciones del pensamiento. Obviamente, digamos, la concatenación con el entorno es ilógica, el pensamiento de esta persona con psicosis no va a ser normal, no es lógico. Que tenga trastornos graves del comportamiento, ya sea tanto por excitación, por inhibición psicomotriz, por comportamiento bizarro. ¿Qué quiere decir un comportamiento bizarro? Es un comportamiento desorganizado, que no tiene lógica ni coherencia con la situación que está pasando, ni conmigo ni con el entorno. Conductas motoras catatónicas, lo que ya vimos de catatonía. Afecta la interacción social. Esto es muy importante porque recuerden que la psicosis, al principio yo les explicaba esto, la psicosis afecta la forma en cómo la persona se conecta con el medio. Y ese medio también, también son las relaciones interpersonales. Y en esas relaciones interpersonales el paciente psicótico se ve muy afectado. Porque la gente le toma miedo. Él también toma miedo a esa realidad. Por ejemplo, si él siente que lo están persiguiendo, que lo están vigilando. Y adicionalmente suele ser un paciente marginado. Nadie quiere estar con un psicótico, ¿ve? Y menos con un psicótico en brote. Entonces es una gran carga afectiva para el paciente, para la familia y en sí para la sociedad. Afecta el desempeño sociofamiliar. ¿Ves? Difícilmente un paciente psicótico desestabilizado puede tener una relación de pareja, difícilmente va a asumir el rol de esposo o esposa, o padre o madre, hijo, hermano, toda esa situación. Difícilmente va a tener un buen vínculo afectivo. Laboralmente es una persona que se va a ver muy afectada porque tiene dificultad para la lógica. Entonces difícilmente va a poder desarrollar ese tipo de actividades. Dentro de todo este conjunto de psicosis, de síndrome psicótico, vamos a empezar por la enfermedad más llamativa o la más grosera. Grosera quiere decir como la más grande, la más pronunciada, que ustedes escuchan mucho y que pareciera ser algo muy fácil de ver, pero cuando ustedes tienen experiencia con este tipo de pacientes se dan cuenta que el sufrimiento es tal, a veces la marginación social es más grande de lo que realmente pasa con este individuo. ¿Y de qué enfermedad estamos hablando? De la esquizofrenia. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? ¿Es una enfermedad? Sí, la esquizofrenia es una enfermedad mental. Antes se decía enfermedades no orgánicas. Cuidado porque ya sabemos que eso no es así. Orgánica, claro, porque la esquizofrenia no es una enfermedad del ambiente del espíritu. Obviamente que todo eso está afectado, el alma está afectado, un paciente que está sufriendo, que su familia está sufriendo, pero se produce porque su cerebro no está funcionando bien, su estructura cortical no está funcionando bien. Entonces son enfermedades orgánicas. Todas las enfermedades psiquiátricas también son orgánicas porque son de la función del cerebro. La palabra esquizofrenia viene de la palabra griega chisein, que quiere decir una separación, una división, y fren del pensamiento, la razón, el entendimiento. Entonces es una enfermedad donde hay una separación, una escisión, un corte con la razón, con el entendimiento y con la realidad. Cuando nosotros hablamos de síndrome, estamos hablando de un conjunto de varias enfermedades, ¿no? Entonces la esquizofrenia sí es un síndrome porque también tiene subtipos de enfermedades que se caracteriza por alteraciones tanto sensoperceptivas, es decir, alucinaciones, ilusiones, todo este tipo de alteraciones que ya vimos en la sensopercepción, alteraciones del pensamiento, que no hay lógica, que no hay concatenación entre lo que pasa en el entorno y pasa con el paciente, alteraciones conductuales, porque son pacientes llamativos, porque son pacientes que su conducta cambia, tanto su actitud motora como toda la relación del paciente con el entorno, con una difusión social muy grande, ¿ves? Porque es un paciente que no va a poder trabajar bien, es un paciente que no va a desempeñar su rol, el que él haya tomado, padre, madre, hijo, hermano, esposo, la profesión que él haya elegido desarrollarla va a ser muy difícil. Y adicionalmente la esquizofrenia es un síndrome que es deteriorante, es decir, en la medida que pasa el tiempo la persona se va deteriorando cada vez más.
Y cada vez que la persona presenta una crisis o que presenta un brote de su enfermedad, la secuela es cada vez mayor. Entonces va produciéndose también un deterioro cognitivo que es progresivo, que es incapacitante, que es crónico, porque hasta hoy en día la esquizofrenia no tiene cura. Es una enfermedad para toda la vida. Es una enfermedad que va a poner condiciones, llamémoslo retos, sería mejor, tanto para la persona que la está padeciendo como para su familia, como para todo su entorno. Hablando de un poco de la historia de la esquizofrenia, sería más o menos hablar como de la historia de la psiquiatría. Así que les he hecho un pequeño resumen porque esto es importante saberlo. En 1672 hubo un psiquiatra de nombre Willis que la diagnosticó como estupidez, porque ustedes ven que yo les estoy hablando del deterioro cognitivo que va dejando la enfermedad. En el año de 1814, Esquirol la definió como una demencia precoz. ¿Por qué? Porque produce el deterioro cognitivo y ellos observaban que eran personas muy jóvenes, que ya no tenían esa capacidad cognitiva de antes y con los brotes iban quedando cada vez peor. Entonces él la llamó como una demencia precoz. En 1863, Karl Baum, que es otro psiquiatra alemán, describió un cuadro que él lo llamó como hebefrenia, en la que él veía muchas alteraciones, además también anímicas, que el paciente antes de tener situaciones alucinatorias o delirantes, él veía que tenía muchas alteraciones anímicas y él a esos cuadros los llamó hebefrenia. Hebe viene de la palabra griega de la diosa de la juventud y frenia por el pensamiento. Entonces él unía y decía que veía como una alteración del pensamiento en personas jóvenes. En 1896, uno de los padres de la psiquiatría, el señor Kraepelin, en Alemania, hizo una descripción o una traducción de la definición de Morel, que fue el primero que habló de demencia precoz. Hizo su traducción al alemán y adicionalmente le empezó a poner unas características propias de este tipo de alteración. Entonces ya empezó a tipificar y decía que eran pacientes que presentaban alucinaciones, que presentaban ideas delirantes, que era una enfermedad que generalmente se producía en personas muy jóvenes, que la recuperación no era del todo normal, es decir, que quedaba una secuela y adicionalmente las separó de las alteraciones de los pacientes que tenían alteraciones del ánimo, a los que llamó depresivos, o los llamó maníacos, o los llamó maníaco-depresivos cuando juntaba los dos, pero los separó de la paranoia. Es decir, hizo la primera descripción entre lo que nosotros hoy conocemos como esquizofrenia y como trastorno bipolar. Y finalmente el señor Bleuler, otro psiquiatra alemán, padre de la psiquiatría, fue el que usó el término de esquizofrenia para lo que nosotros entendemos hoy en día. Fue el primero que hizo la definición de este síndrome que entendemos como una alteración tanto de tipo sensoperceptivo como del pensamiento comportamental, emocional y adicionalmente con toda la dinámica sociofamiliar afectada. En cuanto a la epidemiología, la Organización Mundial de la Salud consideraba en el año 2000 que aproximadamente el 1% de la población mundial sufre de esquizofrenia. Hoy en día ese valor ha aumentado un poco, se oscila entre más o menos el 0,6 y el 1,9% de la población mundial padece esquizofrenia. Hay algunos países, sobre todo los nórdicos, que tienen estas cifras un poco más altas. ¿Por qué? Porque ellos tienen más esquizofrenia, no, porque ellos lo miden más, lo cuentan más. Nosotros, por ejemplo, los latinos solemos medirlo menos. Y hay otra cifra aún más alarmante, y es que desafortunadamente de esos pacientes que tienen esquizofrenia, aproximadamente el 50% no son diagnosticados y peor aún, no son tratados. Porque no hay equipos preparados, porque no hay personal preparado, porque la gente no consulta. Ustedes habrán visto tal vez en alguna circunstancia que para las personas es más fácil amarrar al paciente loco y dejarlo ahí encerrado, ¿ves? Que llevarlo al médico, que llevarlo al psiquiatra para que esté bien. Entonces todas esas circunstancias hacen que en nuestros medios los diagnósticos de psicosis sean más complicados y aún más complicados son los tratamientos. La esquizofrenia es una enfermedad, un síndrome que afecta tanto a hombres como a mujeres por igual. No existe una clasificación exacta de que vaya a tener
mayor cantidad de síntomas en hombres o en varones. La única diferencia es que generalmente en los hombres se presenta el pico o el comienzo de los síntomas a edades más tempranas. La edad de inicio más o menos suele ser entre la década de los 20 y los 30 años. Un paciente difícilmente va a ser psicótico, o sea, va a ser esquizofrénico, perdón, después de los 45 años. Antes de eso uno debería hacer una muy buena anamnesis, ver si de verdad el paciente no presentó síntomas primero, porque es muy raro que empiecen a presentar síntomas a edades tan avanzadas. Suele ser más o más bien entre los 20 y los 30 años el pico de la sintomatología. Los pacientes con esquizofrenia están predispuestos a muchos riesgos, eso sí está bien determinado y bien estructurado. Son pacientes que, por ejemplo, tienen mayor riesgo de presentar consumo de drogas. Ojo, esto es muy importante, porque no estoy hablando de que la droga produzca esquizofrenia, es al contrario. Es más, si el paciente no tiene ningún síntoma psicótico y produce síntomas psicóticos después de consumir drogas, nosotros vamos a decir que el paciente tiene una psicosis por drogas. Al contrario, el hecho de tener esquizofrenia predispone a los pacientes al consumo de drogas. ¿Por qué? Pues por el mismo proceso de alteración de la conducta. Los pacientes con psicosis y con esquizofrenia son más predispuestos al suicidio. Los pacientes con esquizofrenia se suicidan mucho más por todo este nivel de angustia. ¿Qué más también puede producir un suicidio en un paciente psicótico? Las mismas alucinaciones que lo impulsan a matarse, la angustia de sentirse mal, porque los pacientes psicóticos sufren mucho, el abandono social, la marginación social. Todos estos factores hacen que sea cada vez, digamos, que el convivir con la esquizofrenia sea muy difícil para los pacientes. Muchos de ellos son consumidores de nicotina. Por ejemplo, yo les explicaba una vez que el consumo de la nicotina se debe a que la nicotina reduce un poco los efectos extrapiramidales de los antipsicóticos. Entonces, por eso los pacientes fuman demasiado. En el video que yo les puse, alguien me preguntó ¿por qué se les permite fumar? ¿Será que los psiquiatras no saben que el cigarrillo causa cáncer? No. Nadie quisiera que fume, y de hecho se trabaja mucho en psiquiatría para que los pacientes tampoco fumen, pero a ellos les representa un alivio de los síntomas, un alivio también de la ansiedad. Y hay algunos estudios que hablan de que la nicotina reduciría un poco los efectos, los síntomas positivos, o sea, las alucinaciones, y eso motivaría mucho el hecho de que los pacientes continuamente fumen. Vamos a hablar un poco de la etiología. La etiología de la esquizofrenia es bastante amplia y aún no es específica. Es decir, hay muchas teorías que se llegan más por deducciones, es decir, porque se prueba algo, se prueba, por ejemplo, un medicamento, y el medicamento funciona, entonces es fácil decir, tal vez la esquizofrenia viene por este lado, pero no porque se tenga una característica bien determinada. Afortunadamente, con la evolución de la genética sabemos mucho más, sabemos mucho, por ejemplo, la epigenética, que es toda la influencia ambiental para la expresión de genes sin cambiar el ADN, sin cambiar la cadena del ADN. Ha mostrado mucha evidencia de los factores que predisponen al desarrollo de los síntomas de la esquizofrenia. Entonces, existe una carga genética bien grande, de hecho, en pacientes gemelos monocigóticos, la probabilidad de tener esquizofrenia es del doble de pacientes gemelos disigóticos, y la probabilidad de tener síntomas de esquizofrenia o de desarrollar el síndrome es entre 4 y 5 veces mayor en pacientes con primero y segundo grado de consanguinidad, es decir, que sí existe un factor estructural predeterminado para el desarrollo de los síntomas. ¿Qué va a hacer que sí se desarrolle el síntoma? Aún no se ha determinado mucho. Digamos, se está trabajando desde la genética, lo cual es muy bueno, a determinar qué tipo de alteraciones estructurales, de qué tipo de cromosomas producirían el desarrollo de este síntoma. Porque hay familias que tienen padre, por ejemplo, o la madre, o un hermano de primer grado de consanguinidad, y nadie más desarrolla el síndrome, a pesar de tener toda esta predisposición. También hay otros factores determinantes, por ejemplo, la calidad del espermatozoide se ha asociado mucho a la probabilidad de tener esquizofrenia. Por ejemplo, los padres mayores de 60 años, esos hijos
La calidad del espermatozoide suele irse deteriorando con el paso del tiempo. Entonces, ese deterioro hace que, por ejemplo, se tenga una mayor predisposición. Y después existen unas teorías que no vamos a hablar mucho porque no es el tema, pero yo quiero que lo sepan, que tiene que ver con todo este factor psicológico, la dinámica familiar, la estructura de apego entre la madre y el hijo. Digamos que son teorías que explicarían el famoso, digamos, la famosa familia propsicotizante. Obviamente que si el núcleo familiar es difícil, que si es ambiguo, que si la madre no es protectora, que si es un padre ausente y castrador, la probabilidad de que esa persona desarrolle síntomas psicóticos es mayor. Pero es una situación compleja que no es necesario que ustedes lo sepan porque no va a ser, digamos, el centro de atención de ustedes. ¿Ves? Con que ustedes sepan y manejen de que las familias disfuncionales también son un factor estimulante para el desarrollo de síntomas psicóticos es suficiente. Después tenemos lo que más importa para ustedes y son las teorías biológicas, los factores bioquímicos que producen la alteración de la esquizofrenia. ¿Y cuál es la principal teoría? La principal teoría es la teoría dopaminérgica. Ustedes se acuerdan que la dopamina se produce o se almacena en una vesícula presináptica que se sintetiza a través de la tirosina, que la dopamina es importante, entre muchas otras cosas, también para el movimiento corporal, para la estructura y la funcionalidad del sistema límbico, para la estructura y la funcionalidad de la corteza. Por eso existen todas las vías que la conectan, infundíbulo talámica, infundíbulo cortical, todas esas vías, todas esas estructuras y todas esas neuronas dopaminérgicas están alteradas. Probablemente sea por una mayor funcionalidad de la dopamina. No sabemos si es tanto en cantidad como en cantidad de receptores. De hecho, los antipsicóticos, la mayoría de los antipsicóticos que usamos hoy en día actúan bloqueando receptores de dopamina, sobre todo de receptores de la dopamina. Entonces nosotros no sabemos aún si es por cantidad o simplemente de neurotransmisor o por cantidad de receptores que se produce esta alteración de los síntomas. De hecho, ustedes ven que, por ejemplo, los medicamentos que se usan para aumentar la dopamina, que está disminuida en enfermedades como el Parkinson, si se dan en dosis muy altas, producen el efecto de la esquizofrenia, es decir, producen aumento de los síntomas positivos como las alucinaciones. A la vez que, por ejemplo, las drogas, que son estimulantes de síntomas positivos de la psicosis, como las alucinaciones, por ejemplo la cocaína, las anfetaminas, producen un aumento en la producción de la dopamina. Entonces estamos hablando del sistema dopaminérgico como principal marcador bioquímico de los síntomas y de la producción en sí del síndrome esquizofreniforme. También, por ejemplo, algunos psicofármacos como la clozapina, que es de los fármacos más recientes usados, se actúa sobre todo inhibiendo un tipo específico de receptores, que son los receptores de dopamina, en unas partes muy fundamentales, sobre todo en la parte dorsal del hipocampo, y este bloqueo de este tipo de receptores hace que se disminuya los síntomas psicóticos. Adicionalmente, no estamos hablando solo del bloqueo de los receptores dopaminérgicos, como también hablamos, por ejemplo, del bloqueo de los receptores serotoninérgicos. La clozapina puntualmente bloquea tanto los receptores dopaminérgicos como la serotonina, y por eso se obtiene una mejor respuesta antipsicótica con este tipo de medicamentos. También tenemos un rol muy importante en el metabolismo neuronal a través del GABA. Como ustedes se acuerdan, el GABA es un neurotransmisor inhibidor. Y el GABA es importante porque adicionalmente por retroalimentación es un regulador de la función de la dopamina. Cuando el GABA está inhibido, por ejemplo en las neuronas hipocampales, hay un aumento en la actividad de la dopamina. Por eso es importante en el tratamiento que se hace para la esquizofrenia aumentar esa acción inhibidora del GABA para que
para que haya también un control en la actividad de la dopamina. Si yo inhibo el GABA, va a aumentar la actividad de la dopamina y aumenta, el síntoma psicótico. Entonces yo necesito aumentar la actividad GABA para que también haya una disminución de la actividad dopaminérgica a nivel neuronal y de esa manera mejorar el síntoma psicótico. ¿Qué avances hemos tenido hoy en día en la esquizofrenia? Han sido muchos los avances, sobre todo las mejores ayudas diagnósticas con imágenes, estudios de neuropatología, histopatología. Hemos podido determinar que la estructura cerebral en sí se afecta demasiado en los pacientes esquizofrénicos. Por ejemplo, van a ver en la presentación, les puse una imagen de una tomografía normal y de un paciente con esquizofrenia y ustedes van a ver la forma en cómo los ventrículos laterales se dilatan, cómo la sustancia gris cortical se acorta. ¿Por qué? Porque las conexiones neuronales se alteran. No existe la misma cantidad de conexiones neuronales tanto en pacientes psicóticos como en pacientes normales. Eso hace que haya asimetría de los hemisferios cerebrales y por tanto la función normal de la persona no va a estar. Hay una marcada disminución de la corteza frontal, por eso los síntomas de los pacientes psicóticos en estados sobre todo más graves, más avanzados, es muy parecido a los pacientes que han sido sometidos a lobotomía, que han tenido que ser decorticados. Ahora, ¿cómo se desarrolla la esquizofrenia? ¿Estoy un día normal y mañana parezco esquizofrénico? ¿O cómo es la evolución de la enfermedad? La enfermedad suele tener un estado premórbido. Ustedes se acuerdan que premórbido o prodromo es todo lo que me advierte a mí o lo que me va mostrando a mí de a poco cómo va desarrollándose una enfermedad o un síndrome. Entonces, suele producirse un primer episodio psicótico agudo. Algunos llaman brote psicótico. A mí me gusta el término brote psicótico, pero también algunos le llaman el episodio psicótico agudo, que se caracteriza por el síntoma psicótico más llamativo, es decir, o el paciente alucina, o el paciente tiene ideas delirantes, o el paciente tiene alteraciones conductuales muy llamativas, muy groseras. Pero antes de ese episodio psicótico, el paciente suele presentar un estado prodrómico que ya es anormal. De hecho, las familias que son muy cuidadosas le van a contar a ustedes que el paciente ya no venía bien. Ellos lo veían como muy tendiente a estar triste o a irritarse muy fácilmente, le decían cualquier cosa y se enojaba, o empezaron a ver que el paciente no dormía bien, empezaron a notar que tenía cambios del humor muy abruptos, empezó a descuidarse, empezó a no querer comer, empezó a aislarse de la sociedad. Tal vez a veces parecía estar como muy triste, aunque hasta ahí en ese momento el paciente no tenía ningún síntoma llamativo. Y el brote se produce cuando el paciente empieza a tener un síntoma llamativo, es decir, cuando empezó a alucinar, a escuchar las voces, o cuando empezó a sentir cosas en su cuerpo, o cuando el paciente empezó a aislarse cada vez más de la gente, empezó a tener conductas extrañas como no bañarse, no querer comer, dormir en el suelo, dormir en la calle, vivir de manera extraña. Era un paciente muy tranquilo y de la noche a la mañana, si tiene ideas delirantes megalómanas, cree que es el salvador del mundo y empieza a comportarse de manera particular, llamativa, habla mucho o habla muy poco o cambia mucho su forma de comunicación. Las parejas, cuando son personas que tienen parejas, empiezan a ver que el paciente empieza a presentar alteraciones de la comunicación con esa persona, de la expresión afectiva. Todo este tipo de alteraciones van determinando un estado promórbido hasta llegar a la fase de psicosis o a la fase aguda de la manifestación de los síntomas. Entonces, en la fase aguda ya el paciente va a tener las ideas delirantes, las alucinaciones, y esas ideas o esos comportamientos extraños hacen que el paciente ya no pueda cuidarse por sí mismo, y generalmente cuando va a la guardia, cuando lo llevan porque el paciente estaba golpeando, quería matar a alguien, estaba en la calle, se perdió, salió caminando, nadie lo encontraba y lo tuvieron que llevar por la policía. Todo ese tipo de situaciones, ese sería el brote o la fase aguda. Una vez que se trata la fase aguda, o sea, la fase de síntoma llamativo, algunos pacientes remiten un poco los síntomas, otros pacientes no remiten y cuesta mucho, de hecho años puede llegar a que el paciente remita un poco los síntomas, y llegan otras fases, que después de que pasa el brote,
llegan generalmente los síntomas negativos, donde el paciente tiene más dificultad para comunicarse, dificultad para expresar afectos, dificultad para relacionarse con el entorno. Y después de todo eso van viniendo los deterioros, las alteraciones cognitivas. El paciente empieza a tener toda la alteración de síntomas cognitivos posibles: alteración de la atención, alteración de la memoria, alteración de la ejecución. Ahora, ustedes han escuchado varias veces que yo les he dicho los síntomas positivos de la esquizofrenia. ¿Y qué son síntomas positivos? Parecería que fuera algo que es más importante o que es más llamativo. Antes se consideraban los síntomas positivos como marcadores exclusivos de la esquizofrenia. Hoy no son más importantes. Sí son más llamativos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hace que la persona o el familiar o quien lo ve consulte por ese síntoma. Pero no es lo más grave ni es lo más urgente. Es sí lo más llamativo. Entonces las alucinaciones, la mayoría de las veces auditivas, voces de comando. El paciente escucha que le dicen haga tal cosa. Escucha que le dicen que él no sirve. ¿Ves? Lo denigran, lo infravaloran. Por eso el paciente va almacenando angustia, siente que lo persiguen, que le están diciendo que lo van a matar o que se mate él. Le ponen dudas sobre su sexualidad, dudas sobre su pareja, dudas sobre su origen. Otro tipo de alteraciones alucinatorias muy frecuentes son las somáticas. El paciente siente que le tocan, que le está pasando algo dentro de su cuerpo, que tiene algo dentro de su estómago. Por ejemplo, no es muy infrecuente sentir las alucinaciones anestésicas, donde el paciente siente que alguien viene por la noche y lo viola, ¿ves? O que tiene orgasmos. Después de las alucinaciones tenemos las alteraciones del pensamiento. Las más frecuentes son las alteraciones de tipo delirante. Todo tipo de ideas delirantes: megalómana, de prejuicio, de ruina, de minusvalía, hipocondríacas, de celo, de grandeza, de persecución. Todo este tipo de alteraciones bien estructuradas. Estructuradas quiere decir complejas, ¿no? Que el paciente las va diciendo y entonces un día pasó a ser el enviado de Dios y al otro día ya impone las manos y al tercer día ya sana y cura. Lo va, digamos, evolucionando en la medida que va pasando el tiempo. Otro síntoma positivo es el discurso desorganizado. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del discurso? El paciente con taquilalia, con todo el tipo de alteraciones del lenguaje. Incoherencia, ecolalia, neologismos. Todos los tipos de alteraciones del lenguaje, porque el pensamiento está alterado y el lenguaje es una expresión del pensamiento. Lenguaje desorganizado, incoherente, sin sentido. Y después del lenguaje, como otro síntoma positivo, tenemos el comportamiento desorganizado. El paciente empezó a dormir en la cama donde dormía el perro, empezó a dormir en la calle, empezó a dormir en la cocina, empezó a bañarse con la ropa, empezó a tener conductas desorganizadas. Su aspecto está mal, su aspecto va a cambiar, deja de comer. No es normal ver un paciente psicótico con síntomas positivos con una estructura corporal normal, porque se va a afectar de alguna forma, empezando por el entorno, por lo que pasa: se pinta el cabello, se lo corta, se quita las cejas, cualquier tipo de esas cosas. Por eso es importante siempre observar, y yo les hice mucho énfasis en la importancia de observar la actitud del paciente y la forma en cómo el paciente llega. Y después tenemos los síntomas negativos. No es que sean menos importantes que los positivos, ¿no? Y no es que los positivos suman y los negativos restan. Digamos, si nosotros vamos a ese lenguaje, el síntoma negativo sería un síntoma que sí resta, es decir, que saca al paciente del entorno y lo empieza a recluir en sí mismo. Y el paciente empieza a presentar anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, para disfrutar. Antes le gustaba ir a tomar café, ya no lo disfruta, ya no quiere, ya no siente, digamos, afinidad por ir a hacer eso. Abulia, que es la falta de la voluntad para decir yo hago algo, tengo una actividad, voy y la termino. El paciente no termina nada, no tiene esa energía para realizar actividades, tiene escaso o nula conexión con el entorno porque no le interesa. Es decir, el paciente tiene como pobreza afectiva, como lentitud, como que no tiene conexión ni expresividad. Y por último tenemos los síntomas positivos, que son las alteraciones que se producen como consecuencia de todo el deterioro evolutivo de la esquizofrenia. Alteración de la memoria, alteración del afecto, alteración de la ejecución. Y obviamente, si un paciente no tiene atención
No tiene capacidad de fijar bien. Le preguntan algo, por eso no tiene respuestas. A veces los psicóticos no, como que no tienen, los esquizofrénicos no saben qué responder cuando uno les habla o se demoran mucho. Y es porque si no hay esa capacidad de atención y de fijar lo que me están preguntando para elaborar una respuesta, pues voy a tener una respuesta incoherente, ilógica, inexpresiva. Ahora, hay dos grandes corrientes para hacer diagnósticos de la esquizofrenia. Por un lado tenemos el manual del DSM. Yo se los iba a pasar porque lo tengo en portugués, pero me di cuenta que tiene unos errores de traducción y unos errores bastante grandes. Por eso aún no se los pasé, pero ustedes lo pueden consultar, que está en español. El que yo tengo en portugués tiene sus problemitas de traducción, pero es el manual que hace la Sociedad Americana de Psiquiatría. Y por otro lado tenemos el CIE-10, que hoy en día ya es CIE-11, que es el manual que hace la Organización Mundial de la Salud para definir enfermedades. El diagnóstico de la esquizofrenia es longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo tengo que ver en el lapso del tiempo. Tengo que ver la evolución de cómo son los síntomas para poder, digamos, afirmar que sí es una esquizofrenia o para poder cambiar el diagnóstico de la esquizofrenia. Yo puedo decir que un paciente llegó con síntomas y determinar que el paciente tiene un episodio psicótico agudo, pero aún no puedo decir que es esquizofrenia, a menos que ya lo conozca bien o a menos que la familia lo conozca bien y pueda decir, no doctor, él es esquizofrénico porque todo esto, y yo voy construyendo y determino que ahora tiene un episodio psicótico agudo, pero que es un paciente esquizofrénico. Ahora, si me llega por primera vez, no tenía ningún síntoma, difícilmente vamos a poder decir que es esquizofrenia, diríamos que el paciente tiene un episodio psicótico agudo. El DSM considera varios factores que están determinados por letras A, B, C, D, E y F. En la letra A están los síntomas, digamos, cardinales o los síntomas más llamativos. Y ellos consideran que el paciente debe tener por lo menos durante un mes uno o dos de los síntomas que ellos enumeran: las alucinaciones, los delirios, el discurso desorganizado, el comportamiento desorganizado o catatónico. ¿Se acuerdan qué es catatonía, no? Que son los comportamientos donde el paciente tiene negativismo, tiene flexibilidad seria, tiene mutismo, tiene espasmos corporales, es decir, todas las alteraciones motoras que generan el paciente, que tiene el paciente. Y después la presencia de síntomas negativos. Ahora, para hacer diagnósticos según el DSM-5, nosotros tenemos que considerar que el paciente tenga esta afectación durante por lo menos 6 meses, pero por lo menos un mes debe tener uno o dos de los síntomas que yo les he nombrado. Adicionalmente, yo excluyo tener una enfermedad bipolar o tener una depresión, y también excluyo que el efecto de los síntomas psicóticos sea por consumo de drogas, o sea por alguna enfermedad médica, o sea por el uso de alguna medicación como los antiparkinsonianos que dan síntomas psicóticos. Cuando yo excluyo todo eso, puedo ahí sí realizar un diagnóstico de esquizofrenia. Y si yo digo que es un niño que tenía autismo, para poder diagnosticar esquizofrenia cuando es adolescente o es grande, tengo que ver que las alucinaciones o los delirios sean bastante llamativos, sean muy grandes, porque si no, no voy a poder hacer diagnóstico de esquizofrenia. Después está el CIE-10, que es el manual de la Organización Mundial de la Salud, donde los síntomas son muy parecidos. Digamos, las consideraciones son las mismas, lo único que cambia es la forma en cómo yo voy a elegir los síntomas del DSM o del CIE-10 para poder diagnosticar la esquizofrenia. Ahora, yo les hablé de que la esquizofrenia es un síndrome. Dentro de la esquizofrenia hay varios subtipos de esquizofrenia que es importante que ustedes aprendan a reconocer. La primera, que es la más frecuente de todas las esquizofrenias, y es la esquizofrenia paranoide, que esta generalmente se caracteriza porque empieza a presentarse después de los 30 años de edad del paciente. Suele ser de mejor pronóstico, no es tan grave como las otras esquizofrenias, y se caracteriza precisamente por la presencia de pensamientos delirantes de tipo paranoide, de persecución, de daño, de perjuicio, voces que le dicen al paciente que haga esto, que no puede hacer, que le va a pasar, que lo mandan, que lo comandan, que le quitan el pensamiento, el paciente siente que alguien está hablando por él. Es la forma más frecuente en sí, digamos, una de las formas más frecuentes de ver la esquizofrenia. Después tenemos el segundo subtipo, que es el tipo hebefrénico o el tipo desorganizado,
que es el que más pronto se presenta, es decir, generalmente a los 20, entre 20 y 30 años se presenta, y se caracteriza fundamentalmente por pensamiento muy desorganizado, conducta muy pueril, muy infantil. Es el típico paciente que uno ve en la calle, el loco que está en la calle, que es muy llamativo, que se viste mal, que tiene conducta muy desorganizada, con mucha inquietud motriz, respuesta muy incoherente, muy desorganizado, por eso su nombre lo dice, esquizofrenia desorganizada, y suele ser de peor pronóstico, es cada vez un poco más difícil de tratar, y en la medida que van pasando las crisis, más difícil de tratar. El tipo catatónico, que se caracteriza por todas las alteraciones motoras o conductuales, negativismo, rigidez, flexibilidad seria, manerismo, secolalia, mutismo, estereotipias, todo ese tipo de alteraciones motoras. Y el tipo residual, que es cuando los síntomas de la esquizofrenia dejan, digamos, una secuela sobre todo de síntoma negativo, es decir, el paciente está con más abulia, con más dificultad para relacionarse, no tiene tantos síntomas positivos, sino más ese tipo de aislamiento y de deterioro de la función sociofamiliar, laboral y afectiva. Y por último tenemos el tipo indiferenciado, que es cuando las características clínicas del paciente no parecen tener características de ninguno de los otros subtipos. Vamos a hacer la clase online, ahí vamos a poder hablar y explicar un poco mejor, que es muy difícil cerrar en un video tan corto todas las características de la esquizofrenia, pero este va a ser el tema de esta semana. La próxima semana vamos a ver tratamiento, porque ya es de por sí también un tema muy largo. Nos vemos mañana en la clase, que tengan buena tarde.